características del Sol, dado que es un astro potente, cuya radiación nosotros podemos sentir en la piel, y que si nos exponemos a él durante bastante tiempo, pues obviamente que nos vamos a quemar, y esto lógicamente va a producir dolor. Pero además de ello, si se le mira directamente durante un determinado tiempo, corremos el peligro de quedarnos ciegos, y eso inclusive fue constatado por algunos científicos antiguos, que intentando determinar su naturaleza y su funcionamiento, se quedaron durante bastante rato mirándolo directamente y varios de ellos se quedaron ciegos. Y aparte de esto, como es dador de vida y como el reino vegetal crece al influjo precisamente de esa energía emitida por el Sol, entonces desde tiempos inmemoriales se asoció el Sol con su función de protector, dador de vida, y naturalmente esto le confiere una característica de Dios poderoso, y en muchas de estas sociedades ha sido considerado la deidad principal. De hecho, recuerden ustedes que en los grandes imperios de la historia, y pasemos por los faraones, los sumerios, en un momento dado, en la América precolombina, aztecas e incas, todos se consideraron hijos del Sol, y dioses por derecho propio de estos gobernantes, y se asumían como encarnaciones precisamente de ese Sol. Y hasta el oro, con su color amarillo, la finura del oro y su incorruptibilidad, inmediatamente los antiguos lo asociaban con la sangre del Sol, y mucho más porque era maleable y se podía transformar en lo que se quisiera. En contraste con ello, la Luna, que es un astro que emite una luz fría y que además de eso se puede mirar directamente en las noches, en algunas sociedades era considerado este astro como el principio del mal en contraste con el principio del bien de aquel Sol, que no solamente produce el calor, sino que es dador de vida. Pero en muchas sociedades, y su nombre mismo lo indica, es de género femenino, la Luna, se asocia con la fertilidad, y es una diosa que además de todo es, dijéramoslo, la protectora del amor, de las relaciones, de la fecundidad, de todo esto. Y mucho más partiendo del principio de que su ciclo dura exactamente lo mismo que el ciclo mensual de la mujer, en el que ella es fértil e infértil, y entonces por extensión las cualidades de la mujer se le transfieren a la Luna. Y cada sociedad lo concibe de una manera diferente, pero siempre y regularmente, siempre asociándolo con ese principio femenino. Para los griegos, por ejemplo, era Selene, hija del titán Hiperión, y era representada también como hermana o hija, y en algunas oportunidades hasta mujer del Sol. Más tarde su personalidad se fundió con la de Hécate, que primero había sido considerada pues la benéfica dominadora del cielo, de la tierra y el mar, y luego se le transforma en una deidad infernal, autora de magias y de sortilegios. Mientras que para los egipcios era la misma Isis, hermana y esposa de Osiris, que primero fue símbolo de la fertilidad y luego por extensión se le identificó con el satélite, aunque también en el mismo Egipto algunas vertientes lo veían este astro como el Tot, que es el correspondiente del Hermes de los griegos, pero el Hermes Trismegisto también del Egipto. Cuando ya fue helenizado este sector del mundo, se transformó ese Tot en el Hermes Trismegisto de los griegos, que era inventor de la escritura y protector de las artes y la ciencia. Para los babilonios era la diosa Sin, que protegía a la naturaleza, y luego se convirtió en Ishtar, que era diosa del amor y de la fecundidad, pero también una diosa feroz, que era símbolo y protectora de las batallas. Así por el estilo, en cada una de las sociedades, este astro, el Sol, o este cuerpo celeste, el Sol, era relacionado también o con algún principio de la naturaleza humana o con alguna actividad de la naturaleza humana. Y poco a poco se va decantando hacia la fertilidad por una razón muy lógica y que todavía hoy lo podemos corroborar, y es que relacionada estrechamente con el ciclo de la mujer, pues lógicamente tenía que incidir en los ciclos de fertilidad del planeta. Y recordarán ustedes, y esto ya pues es algo que pertenece al dominio de la imaginería popular, y es que se dice que, por ejemplo, si las ovejas son esquiladas en luna llena, entonces esa lana crecerá muchísimo más rápido, pero será mucho más débil. Mientras que si se esquila en menguante, lógicamente el pelo va a crecer un poco más lento, pero será mucho más fuerte. Como en la misma proporción, sabemos de los ciclos de la luna que tienen que ver con determinadas actividades,
aparte de las cosechas, que se dice que también se debe sembrar es en menguante y no en creciente, ni en luna llena, porque si bien es cierto, en luna llena pueden crecer más rápido, de todas maneras no es lo suficientemente fuerte. Entre los olmecas y los aztecas, esta diosa era una diosa dadora también de vida, pero también supremamente peligrosa. Inclusive en Teotihuacán hay dos pirámides, una consagrada al sol y otra consagrada a la luna, e inclusive hay una leyenda según la cual la diosa luna en persona yacería en un monumento que está bajo la pirámide dedicada a ella, encerrada en un bloque de cristal, y que está sumergida en un largo sueño del que ha de despertar en una determinada época, muy ligada a los calendarios que ellos poseían. En Tiahuanaco también sucede algo parecido, porque la diosa tiene su propio monumento, pero estos tienen la connotación de que son observatorios, y que, pudiéndose determinar el ciclo exacto de la luna, se podrá también a partir de allí tomar las acciones correspondientes para poder iniciar los ciclos de siembra, abono y cosecha de las plantas. Entre los muiscas y los chipchas, Bochica era el dios del sol y Bachué era la luna, hermana y esposa del primero. Y entre los chimús peruanos, la diosa lunar se llamaba Sin-An. Y si ustedes recuerdan un poquitito lo que acabamos de decir, refiriéndonos a los babilonios, recordarán que para los babilonios era la diosa Sin. Extraño que mediando una distancia tan enorme en tiempo y también en kilómetros, los babilonios la denominan Sin, mientras que los chimús la denominan Sin-An. Y bueno, si se siguen buscando por todas partes, se encontrarán algunas cualidades muy particulares de la luna y también del sol. Pero resulta que la luna, además, por sus características, dijéramos lo que por la fascinación que ejerce al tenerla, dijéramoslo en términos, lo voy a poner en términos de poder, ella tiene la facultad, más bien, es el único astro de cuantos nos presiden en el firmamento, aparte del sol, en su ciclo diario que va y viene, se esconde y vuelve a salir. La luna nos ofrece un ciclo en el que ella se muestra primero de manera coqueta, va creciendo hasta mostrar su figura fulgurante, y luego empieza a decrecer hasta desaparecer. Y para ellos, para todas estas sociedades, eso era algo fascinante, y pues aunque lo pudieron explicar mucho tiempo después, en principio no era otra cosa que la coquetería de esa diosa, que obviamente, si se comportaba de esa manera, tenía también que ser casquivana, caprichosa y devoradora de hombres. Y por eso, aunque se le acataba y respetaba, de todas maneras se le tenía un gran respeto. Sin embargo, la luna ha estado íntima e indisolublemente ligada a todas las actividades de los seres humanos. Inclusive hay sociedades, entre los druidas, por ejemplo, se suponía que ese era el cementerio de los buenos. Allí iban a descansar los hombres buenos después de morir. En la India se ha considerado por excelencia, en algunas vertientes del hinduismo y también en algunas vertientes del budismo, que es allí donde van como a una especie de sala de espera las almas que han de reencarnar y deben quedarse allí durante el tiempo que dure ese, dijéramoslo, ese limbo o ese interregno en el que ellas no están en ningún cuerpo, pero tampoco han desaparecido, sino que están a la espera de volver a reencarnar. Para los chinos, la luna es una mujer que no solamente es caprichosa y veleidosa, sino que es protectora de aquellos de quienes ella se enamora, por decirlo de alguna manera. Y entonces, mirándolo desde esa perspectiva y dada la posibilidad de observarla directamente y por tiempo indefinido, lógicamente que todas estas sociedades han terminado de depurar, de decantar o de pulir sus propios mitos a partir de lo que ven en la misma luna. Si nosotros miramos la luna detenidamente y hay 5 o 6 observadores, los 5 o 6 observadores tendrán una percepción diferente de las figuras que son delineadas en la luna, que aparecen en la luna. Algunos dirán, hay una parte que parece una virgen como con una especie de corona, y así por el estilo. Los celtas veían en la luna un viejo encorvado sobre un pesado fardo. Los antiguos escandinavos veían 2 niños llevando un aro. Los siberianos aseguraban que allí habitaba un oso, que era dios de ellos también, un oso, animal sagrado para esos pueblos. Y algunos pieles rojas canadienses y esquimales hablaban también de otros animales sagrados como los conejos blancos, que inclusive fueron tomados por ellos para simbolizar el paso de los meses. En Melanesia, en Micronesia y en Polinesia,
las figuras que se ven en la luna corresponden a bellísimas vírgenes que son inalcanzables y que serían el ideal de la mujer perfecta para ellos. Y muchos, dependiendo también de la época del año, pueden ver figuras diferentes en cada época y analizarlo, entenderlo y comprenderlo de una manera diferente. En Lituania, por ejemplo, se relata que para ellos es una figura masculina, el dios Luna, se había enamorado de la estrella de la mañana Venus y que esta era esposa del Sol, y traicionando al Sol, él, cuando aparecían los eclipses, ellos lo entendían como que era que el Sol se estaba vengando y por eso mordía a la Luna y le arrancaba de cuajo algunos pedazos. Pero inmediatamente ellos adelantaban rituales muy particulares que permitirían devolverle a la Luna o hacer que el Sol regurgitara ese pedazo de luna que se había tragado, y ella recuperaba su belleza y también su oficio. Y así por el estilo. La Luna, aparte de esto, ha sido fuente de inspiración en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y especialmente cuando aparece este fenómeno de los eclipses, como decíamos, para aquellos era simplemente la luna mordida por el Sol por sentirse traicionado. Algunos, los cananeos, por ejemplo, prendían cualquier cantidad de luces cuando aparecía un eclipse para con ello restaurarle a la luna su luz. Lo mismo hacían los pilrojas, que encendían hogueras hacia el cielo para devolverles esa luz.